le doy la bienvenida a Vanessa Alarcón. Vanessa, gracias por acompañarnos. Vanessa es abogada, experta en asesoramiento de empresas tecnológicas y startups. Tiene experiencia como delegada de protección de datos y socia de datos y tecnología en varias oficinas, en especial en Écija, en Barcelona. Además, pues tiene una dilatada experiencia como docente en varias instituciones educativas que tienen que ver, entre otras cosas, con tecnología, en especial solo para mencionar una, la Escuela de Negocios y Tecnologías adscritas a la Universidad de Barcelona. Y bueno, digamos que dicho esto y previo a darte la palabra, pues le doy el saludo a Isla, a Valeria. Valeria, bienvenida de nuevo, bienvenida a esta actividad de Sport Law Hub, actividad de Isla. Y pues si quieres dar un saludo a Vanessa y a las demás personas que nos acompañarán y que nos verán luego, pues bienvenida, Valeria, también. Sí, muchísimas gracias. No, solamente muchísimas gracias otra vez por nuestra colaboración. Me parece, sí, idea de hacer webinar sobre Juegos Olímpicos es muy importante ahora mismo. Es muy importante hablar sobre temas no solamente de fútbol, ¿verdad? Porque el deporte no es no solamente fútbol. Así que sí, si necesitáis más información sobre Isla, yo estoy siempre aquí, podéis preguntarme. Y sí, Vanessa, a mí me parece, podemos empezar. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos por la presentación y la invitación, y a las dos organizaciones, a Sports Law Hub y a Isla. Bueno, pues nada, ¿de qué os voy a hablar hoy? Pues vamos a hablar de las implicaciones que tiene que ver con la privacidad y la protección de datos en entornos tecnológicos y relacionado en especial con el tema de los Juegos Olímpicos que este año nos ocupa y que este año se celebran en París. El debate que se plantea, que nos encontramos ante esta situación, podríamos como ciudadanos decir, ostras, al implementar este tipo de medidas lo considero intrusivo, invasivo para mi privacidad. Luego, lo que primero nos tenemos que plantear es si prima la privacidad o la seguridad. Como antecedentes, hay que tener en cuenta que la privacidad o la protección de datos, aunque a veces se intente alegar este argumento, este fundamento, lo cierto es que no están por encima de otros derechos. Siempre se trata de un análisis de ponderación de derechos. Tenemos que ponderar en cada situación cuál es el derecho que prevalece. Algunas curiosidades. Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos también deben expedir un pase para que las personas que no sean simplemente espectadores puedan acceder al lugar del acontecimiento o de la propia instalación. Se permite también a los organizadores de estos grandes acontecimientos celebrados en la zona de seguridad, que van a tener que ver con los Juegos Olímpicos o no, recibir determinados datos del fichero de los residentes. Aquí habría un interés legítimo de esos prestadores de servicios para controlar quién accede y tiene derecho a acceder a esas zonas residenciales, ¿no? Si estamos hablando de residentes. Si bien esta transmisión de estos ficheros lógicamente no va a afectar a los espectadores. Y aquí la Autoridad de Protección de Datos lo que precisa es que los datos solo deben transmitirse al organizador si éste ya no los hubiera recogido por sí mismo, y para las personas tipo entrenadores, árbitros, médicos y demás que deseen acceder a los establecimientos e instalaciones que albergan este acontecimiento, se llevará a cabo una administración administrativa antes de autorizar el acceso, con lo cual pues no estarían afectos a estas medidas, ¿no? Bueno, la importancia de tener en cuenta la protección de datos desde el origen es muy relevante, como podéis ver. Es decir, cuando se plantea la organización de cualquier evento, en este caso deportivo, hay que analizar bien qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál es el sistema de recogida de los datos y qué datos se van a recoger, ¿de acuerdo? Para ver si lo que queremos hacer es proporcionado, es necesario, tenemos un interés legítimo para llevarlo a cabo y cómo se articula todo esto al final. Entonces, lo que sí que es muy importante que tengamos en cuenta es que muchas veces lo que se pierde de vista
es que los datos son de la persona. Los prestadores de servicios, los responsables del tratamiento según la normativa de protección de datos, es decir, quien decide llevar a cabo un tratamiento de datos para un fin concreto, es considerado según la normativa de protección de datos el responsable del tratamiento. Entonces, este es el que debe ser consciente de si yo recojo los datos de este usuario, debo respetar los derechos a la privacidad de esta persona, ¿no? Y en este sentido, debo informar de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pero ante todo, también analizar si lo que quiero hacer es lógico o es desproporcionado. Yo creo que ha sido una explicación muy interesante y en este momento, pues, como lo hemos dicho, lo que haremos es un poco interactuar contigo. Si me permiten intervenir allí. Es muy interesante este punto y casi que siento que, no sé, aquí en Latinoamérica, la protección de datos casi que está establecida como un proceso, o sea, resarcitorio, ¿no? Es decir, es muy complicado entender o tener certeza que mis datos están bien protegidos, ¿no? Básicamente, cuando se presenta una vulneración a esa confianza que tú depositaste en un proveedor, en un vendedor de servicios, en lo que sea, en un torneo de fútbol, cuando se presenta la situación de la vulneración, se devuelve hacia atrás y estableces a qué te comprometiste, en qué fallaron ellos. Pero ahí, en ese punto, ya sería resarcitorio. ¿Se trabaja en eso a futuro, como que haya un gran vigilante de datos, o simplemente tenemos que siempre echar hacia atrás? Es como en ese sentido mi pregunta, ¿no? Sí. Si estamos trabajando ya en la prevención, sí. En como le digan, ojo, vigilamos los datos, que, no sé, se me ocurre sin ser un especialista, decir, a ver, estas listas se encriptan de tal forma que solamente alguien que tenga un código pueda entrar a entregarlas o a duplicarlas, ¿no? Algo así, ¿no? Como una exigencia en ese sentido, que yo le entrego a una aplicación mi información y diga, esa base de datos de este señor solamente se puede copiar bajo este mecanismo, ¿no? Algo así, ¿no? Es como pregunta bastante abierta, pero quisiera saber cómo está eso. ¿De qué país eres, perdona? Colombia, soy de Colombia. Vale, en Colombia ya se estaban implementando una serie de regulaciones relacionadas con la protección de datos que van muy en línea de lo establecido en Europa, hay algunos países de Latinoamérica que están más avanzados que otros en ese sentido. A la pregunta del ánimo resarcitorio pues a posteriori, el modelo europeo pasó de un modelo resarcitorio a un modelo preventivo y en ese sentido es lo que os comentaba de la proactividad. Lo que establece la ley es que tú como responsable, es decir, como persona o empresa que trata datos, tienes que cumplir desde el origen y en todos los procesos y cambios continuamente. O sea, la protección de datos y las medidas que tienen que ver con ese cumplimiento normativo tienen que estar siempre supervisándose su cumplimiento, ¿vale? Entonces, ya no es una cuestión puramente reactiva, sino desde la prevención y lo obliga la ley. Y si tú detectas que hay cualquier infracción en ese sentido, seas usuario o la propia autoridad de protección de datos, también de oficio pueden abrir inspecciones y llevar a cabo este tipo de medidas que de nuevo son sancionatorias, pero como mínimo es una manera de tener controlado este circuito de los datos de una manera más adecuada. Y lo que decía también hace nada, todo lo que es el reglamento europeo y las normativas europeas van en la línea de proteger también desde la proactividad, desde la claridad, desde la transparencia, y ya no solo tiene que ver con esas cuestiones de protección de datos, sino desde la ciberseguridad, desde la protección de otros derechos, ¿no? Entonces sí que está habiendo un cambio en ese sentido de la regulación, porque se han dado cuenta de que fallaba el sistema y entonces en ese sentido es necesario regular desde todo el circuito de esa información, ¿no?
no solo cuando ya lo tenemos implementado. No, antes plantéate qué es lo que quieres hacer, durante mira cómo custodias esa información, contestando a la pregunta que planteabas, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad hay detrás? Depende de la información que tú almacenes, sí que es obligatorio que encriptes o que tengas cifrada esa información. Datos de categoría especial de datos según el Reglamento de Protección de Datos debería estar encriptada y viajar sobre todo encriptada, ¿vale? Entonces sí que hay medidas cada vez más en ese sentido. Bueno, Vanessa, yo te agradezco mucho por estar con nosotros, transmitirnos este conocimiento tan especializado, tan interesante. Justamente en Sports Law estamos organizando un curso en aspectos jurídicos que tienen que ver con la organización de grandes eventos deportivos que ya hemos lanzado. Y por eso precisamente esto nos cae de perlas, porque es uno de los aspectos que también iremos a ampliar ahí. Yo te agradezco mucho a ti, a todos los participantes, gracias Valeria, gracias a Isla también por todo el apoyo y bueno, hasta el siguiente talk y hasta la siguiente oportunidad, Vanessa, contigo. Un placer. Pues muchísimas gracias a todos y un placer, Mario, Valeria, encantada y seguimos. Gracias. Y gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.